Bienvenidos una semana más a Tu Momento Yin. Y esta semana conoceremos qué es el yoga oncológico o yoga para personas con cáncer a través de nuestra invitada Adriana Jarrín, especialista en yoga oncológico, profesora de yoga, formadora de profesores y antropóloga. Adriana nos contará cómo a través de una experiencia personal el yoga se convirtió en su mejor aliado. Como ella describe, el yoga es como un viaje profundo hacia nuestro universo interior, a través del movimiento y la respiración. Espero que disfrutéis del episodio de hoy. Entre lo que sería el yoga y el cáncer, ¿no? El yoga me ayudó a trabajar toda esta sintomatología a nivel físico. Esto me ayudó, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo ya he pasado por estoy pasando por todos los tratamientos que son como muy... Está siendo acompañado tu proceso de enfermedad, pero no desde un punto de vista medicalizado, ¿no? No hablamos de un proceso en el que a mí siempre me gusta hablar no solo de formación, sino de transformación, ¿no? Bueno, Adriana, bienvenida, Adriana Jarrín, a este espacio, a Tu Momento Yin, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta parada y a poder hablar de un tema tan interesante como es el yoga oncológico. Así que me gustaría darte la bienvenida, Adriana, bienvenida al podcast. Gracias. Y nada, cuéntanos un poquito, ¿quién es Adriana Jarrín para quien no te conozca? Bueno, primero, gracias a ti también, Aida, por la invitación y por crear este espacio, ¿no? También que son estas ventanas que permiten hacer un poco más de divulgación de este tipo de actividades a las que también pueden acogerse las personas, ¿no? En un proceso oncológico como puede ser el yoga, ¿no? Una de entre otras muchas que existen también, entre las que las personas pueden optar. Así que encantada de estar aquí. Muchísimas gracias Gracias. por la invitación. Y, y bueno, la verdad es que cada vez vamos sumando años, ¿no? Y vamos sumando experiencia. Esto es lo fantástico de ir sumando años. Y ya es hace mucho tiempo que empecé con todo el vínculo, digamos, entre lo que sería el yoga y el cáncer, ¿no? Y este vínculo se establece a partir de una experiencia personal que tuve con el cáncer, con la enfermedad. Yo tuve un cáncer de ovario y fue en ese momento cuando empecé a practicar yoga. En aquella época el yoga todavía era algo desconocido, no estaba tan difundido socialmente como ahora y era algo, bueno, que muy pocas personas conocían, se practicaba en muy pocos lugares y no había como tanta diversidad de Ujú. estilos o de propuestas de yoga. Entonces, durante el proceso oncológico, durante las quimioterapias, yo tuve una cantidad de efectos secundarios bastante fuertes. Estamos hablando de hace 20 años, en la que los tratamientos todavía no eran tan pulidos como pueden ser ahora y por lo tanto los efectos eran bastante importantes. El yoga me ayudó a trabajar toda esta sintomatología a nivel físico. A mí me dolían muchísimo las articulaciones, tenía mucha molestia, incluso me molestaba la luz, me acuerdo, los primeros días. Prefería estar en un entorno un poco más recogido y todo esto que yo soy una persona que le encanta el sol, pero en ese momento había como una hipersensibilidad a la luz. Y entonces, y también yo era muy joven y evidentemente este fue un impacto muy grande, no solo para mí, que de pronto vi como transformada toda mi proyección vital, sino también para mi familia y ver, por Claro. ejemplo, la reacción de mi madre, que mi madre se bloqueó, por ejemplo, ella entró como en shock y se bloqueó, ¿no? Como que se congeló del miedo que le provocaba o del propio dolor. Y a través de la práctica de yoga, fui como adquiriendo de manera intuitiva una serie de herramientas para poder gestionar la parte física en la práctica, en lo que sucedía en el shala, pero también la parte emocional, ¿no? De realmente conectar con lo que me estaba sucediendo, dialogar de alguna forma con ese miedo, aceptar que era miedo lo que había alrededor y a través de este diálogo con la enfermedad, con las emociones, con lo que iba sintiendo, entablar también un diálogo con el miedo de las personas que tenía alrededor. Y esto me Correcto. permitió transitar, ¿no? De otra manera, poner
actitud distinta a lo que me estaba sucediendo. Wow. ¿Y tuviste un guía en este momento de tu vida? O sea, ¿cómo topaste con el yoga en ese momento exacto de tu vida? Fue una recomendación de una prima, entre tantas otras cosas que me recomendaron, porque me recomendaron hasta, me recomendaron hasta meterme en una pirámide, porque hay toda una teoría piramidal, que si es bueno, que La nivel energía de la pirámide, celular, la ¿no? energía de la pirámide, bueno, montones de cosas que soy consciente que a las personas, desde el cariño, desde la voluntad, las personas que tienes alrededor te sugieren. Y entre Claro, todas estas, una prima me sugirió ir a practicar yoga. Era un yoga, un hatha yoga suave. Y, y bueno, esto a mí me pareció un poco más, me llamó un poco más la atención porque ya te digo, el dolor que yo tenía a nivel muscular y a nivel articular era tan fuerte y un malestar digestivo que no te puedes imaginar. O sea, eso era la bomba. Yo tenía un abdomen hiper hinchado todo el tiempo. Y entonces pensé, bueno, pues igual moverme me viene un poco bien, ¿no? Por esta sensación que tenía. Al mismo tiempo, aunque el cuerpo estaba como muy contenido, era como, igual contenido. esto me ayuda. Y efectivamente fui, no era un yoga que estaba dirigido a Específicamente al proceso, cambio. pero sí es cierto que la persona, la profesora con la que me encontré fue como muy respetuosa. Evidentemente yo tenía todas las señales de que estaba recibiendo quimioterapia, no tenía cabello, iba con un gorrito, mi cara tenía ojeras, estaba demacrada, evidentemente, pero ella fue muy respetuosa y nunca intervino, digamos, en ese espacio hasta que encontró el momento para hablar conmigo y Ujú, preguntarme cómo estaba yo. Entonces pude hacer una práctica que era una práctica muy suave, pero era un momento de recogimiento, aunque estaba en grupo, era un grupo muy pequeño, habrían 4 o 5 personas, era como el espacio que tenía yo en el que podía encontrarme conmigo sobre la esterilla. Por eso yo digo la capacidad mágica que tiene una esterilla de en un espacio tan pequeño que sucedan tantas cosas, ¿no? Es como que tantas tiene un cosas. mundo tan profundo y entonces esto fue de esta manera que me encontré con mi cuerpo, con las sensaciones que tenía con el cuerpo y era tan evidente cómo yo entraba a la práctica y cómo salía de la práctica que era, bueno, fantástico. De hecho, yo tenía la quimioterapia los primeros 3, 4 días, eran muy dolorosos, muy complicados, con muchísimas sintomatologías. No podía, no hubiese podido practicar, pero a partir del cuarto día iba cada día a practicar. O sea, Wow. se volvió como realmente mi terapia que me sostenía frente a la enfermedad. De hecho, fíjate que por el tipo de tumor que tuve un tumor que era un poco complejo, un poco raro, y en un momento se llegó a sospechar que no era de origen de ovario, sino que quizás el origen era intestinal, y me llegaron a sugerir, ¿no? Que podría ser un tratamiento también preventivo a nivel intestinal y tal. Y esto me sirvió a mí como para poner un momento de decir, ok, entrar en una sensación de empoderamiento y decir, yo estoy recibiendo muy bien el tratamiento para lo que se me ha diagnosticado ya y Diagnosticado. la tumoración que tenía, que fue una tumoración muy grande. Ahora voy a esperar. Voy a tener paciencia de hacerme los controles. Si aparece la tumoración en el intestino, yo haré los tratamientos, pero por ahora yo prefiero ir hasta el protocolo que habíamos pactado. Yo en este sentido siempre he defendido mucho la parte de los tratamientos médicos porque creo que parten de la investigación, que hay una investigación que realmente hay un compromiso muy serio por parte del personal médico y de investigación por curar la enfermedad y que no siempre son acertados y que bueno, somos seres humanos biológicos y que a veces pues el tratamiento era Correcto. mejor o peor, tendrás mejor adherencia o no, pero sí es cierto que hay un momento en el que tú puedes tomar unas ciertas decisiones respecto a lo que tú estás A tu viviendo. Y a mí, por tratamiento. ejemplo, Ujú. esto me ayudó, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo ya he pasado por estoy pasando por todos unos tratamientos que son como muy fuertes, una cirugía que fue una cirugía bastante importante a nivel abdominal, y creo que es el momento de hacer una pausa y darme el tiempo, ¿no? Y darle el tiempo a mi cuerpo también para que reaccione. Y efectivamente, mira, afortunadamente, él fue de origen completamente ovárico Ovárico. y no hubo no había esta relación con el intestino. Y yo creo que
estos espacios, estos pequeños márgenes de respiro frente a lo que sucedía y de la relación con el personal sanitario y con la familia y con el entorno, los tenía los descubrí a través del yoga. del yoga. Bueno, quizá también creaste esta conciencia, ¿no? Entre cuerpo, mente, entre sentir lo que a ti te estaba funcionando y empezar a conectar un poquito más contigo, ¿no? Y conocerte más al final. Yo creo que el yoga crea este equilibrio, ¿no? Conocerme y de alguna forma lo que tú dices, sentir, yo creo que hasta aquí está bien, y pero también hacerme responsable de la decisión que estaba tomando. Es decir, yo soy Correcto. responsable, no soy aquí una víctima ni nada por el estilo. Soy responsable de cómo estoy llevando este proceso. Yo tenía 26 años en ese momento, ¿no? Era bueno, pues dentro del margen tienes una madurez para tomar una cierta decisión, ¿no? Sobre tu vida. De hecho, también, por ejemplo, me aconsejaron que en ese momento intentara tener hijos, si es que quería tener hijos, para que luego me quitara todo el ovario y el útero y tal, el que me quedaba, porque me quitaron un ovario. Y claro, todas estas cosas eran como un momento, o sea, yo no puedo ahora tomar Vamos. un Ahora momento. tengo que parar Sí, un es momento. como, porque es tanta la información, es un proceso que impacta tanto, ¿no? Y que lo que tiene la salud en general, ya no solo el cáncer, sino otras enfermedades también, es cómo te coloca en un lugar distinto, ¿no? Cómo tus prioridades se cambian, cómo realmente es como que entras en una dimensión diferente de cómo abordar la vida, ¿no? Y Correcto. entonces había desde fuera recibes como muchas indicaciones, muchos consejos, muchas ideas, muchas cosas, y ahí hay un momento en el que necesitas tener ciertas herramientas para discernir aquello que consideras que te va bien. Y en este sentido hablamos de esto, ¿no? De cómo la práctica en cierta medida te ayuda a empoderarte frente a la enfermedad. Y esto es, Esto que dices me parece súper interesante, Adriana, porque creo que has marcado un punto muy importante, que es el parar, ¿no? Es decir, bueno, vamos hasta aquí y vamos paso a paso, ¿no? Que empiezas a ver tu vida desde otra perspectiva, ¿no? Quizá. Em, esta relación de amor con el yoga entró en un momento en que tu vida cambió, evidentemente, pero tu práctica de yoga también cambió en ese momento, entiendo. bueno, yo empecé practicando o sea, después de mi segunda quimioterapia, empecé a practicar. Yo no había practicado nunca antes Ujú. yoga. O sea, fue lo primero que practiqué y afortunadamente, claro, al ser joven y tener un tipo de cáncer que luego pude tener una recuperación bastante favorable, me llevó luego a seguir practicando y a practicar otro tipo de yoga. Correcto. Pero sí es Aquí es cierto lo que en ese donde voy, que momento, cambió en ese momento de la recuperación. sí. Es decir, paso por una práctica de yoga muy suave, un hatha yoga muy suave, que soy consciente ahora, no he podido hablar nuevamente con la profesora que tuve en ese momento, pero viendo a la distancia, creo que ella ofrecía en la práctica cuando yo iba ciertas opciones que sean posibles para mí, ¿no? Aunque no me lo decía porque ya te digo que era una persona como muy respetuosa y aparte también hay mucho tabú alrededor del cáncer. Ahora se habla mucho más de la enfermedad, pero en ese momento Antes, ¿no? era muy complejo, ¿no? Podría sentirse incluso como agresivo, ¿no? Y entonces luego sí, cuando ya tuve mi proceso de recuperación, comencé a practicar a hacer otro tipo de prácticas y me decanté por la práctica de Vinyasa, también he practicado Ashtanga en un momento determinado, pero eso fue cuando ya tuve un proceso pleno de recuperación a nivel físico, ¿no? Y ya tenía la fuerza para poder hacer este otro tipo de práctica, ¿no? En Muy este bien. sentido, también haciendo un vínculo con el yoga oncológico, no se trata de que el yoga oncológico se convierta en la práctica definitiva de una persona. Se trata de que es el acompañamiento dentro de un momento de tu vida en el que estás transitando por la enfermedad. Ahora bien, si es una persona que tiene un proceso ya metastásico y tiene una enfermedad, bueno, que le va a acompañar hasta el final de vida, evidentemente estamos hablando de otra situación. En caso de un Correcto. pronóstico favorable, como fue el mío, es algo más Esa era. concreto, Y ¿no? entonces ahí es donde realmente nació tu proyecto del yoga oncológico. ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió esta iniciativa, esta decisión por parte de Adriana de decir, voy a hacer algo?
Bueno, se gesta una semilla. Yo sigo practicando, evidentemente siempre estuvo vinculada a la práctica de yoga, al proceso oncológico que yo había vivido y continué practicando y cada vez profundizando más en la práctica. Paralelamente, yo soy antropóloga, trabajaba en ONGs con proyectos de cooperación, de ayuda humanitaria, pero yo a la par hacía mi práctica, profundizaba en mi práctica hasta que en un momento justo después de ser madre, cuando estaba en este periodo, ¿no? En el que también es otro momento de replantearte la vida, decidí hacer un curso de formación de profesores. Me llegó ese momento en el que pensaba, quiero hacer algo que pueda llevarlo conmigo a cualquier lugar que yo vaya. Entonces era una mezcla entre, sí, me interesa dar clases, pero sobre todo también me interesa profundizar lo suficiente en mi práctica para que sea, porque es mi herramienta cómplice de vida. Pero en el proceso de la formación, que fue una formación, bueno, la básica, pero fue de un año, sí que fue surgiendo esta cada vez más, a medida que comprendía ya de una manera más profunda los fundamentos del yoga, sí que esta relación y este vínculo con lo que puede favorecer y por qué me había favorecido tanto el yoga en este proceso, se iba afianzando en mí esto de, bueno, es que yo cuando termine la formación realmente lo que quiero dedicarme es a acompañar a personas que estén en un proceso oncológico, ¿no? Wow. Entonces, se da de una manera también como muy natural, ¿no? Este, descubrirme ahí, no tener como una, voy a ser profesora de yoga para hacer sesiones a personas con cáncer, sino que primero quiero profundizar en mi práctica Evoluciona. y al descubrir sus fundamentos encuentro un poco más ese sentido, ¿no? Del porqué, del por qué el yoga puede ser una herramienta beneficiosa a una persona con cáncer, ¿no? Y entonces empiezo a encaminar mi enseñanza o mi investigación primero y luego mi formación continua en esa vía, ¿no? Interesante. Entonces, cuando tú construyes este proyecto, ¿qué beneficios principales crees que puede ofrecer el yoga oncológico a un paciente que acaba de ser diagnosticado? Dentro de mi formación continua, por ejemplo, quiero recoger un poco esto. Yo hice una formación de yoga para personas con cáncer y fue muy interesante, pero lo que me sucedió es que sentí que era una formación que estaba muy bien, pero que abordaba una parte que era muy física. Y a mí me hacía falta como la otra parte, que era la parte emocional también, que es Emocional. fundamental, es vital. Es en procesos oncológicos es muy importante, tienes toda la razón. Sí, era como, bueno, aquí hace falta algo que realmente permita Sí. sostener aquello que una persona con cáncer siente habiendo vivido yo la experiencia. Y entonces es allí cuando me formo por un lado con Yoga for Cancer Survivors y por otro lado con Yoga Sensible al Trauma. Y es a partir de ahí que hago una propuesta metodológica en la que sincretizo el yoga terapéutico con lo que había recibido yo de formación para personas con cáncer y el yoga sensible al trauma y ahí gesta esta propuesta metodológica que aborda tanto la parte de rehabilitación física, por un lado, porque realmente la práctica te puede aportar en la parte física, pero también hay un soporte emocional desde la perspectiva de Emocional. yoga sensible al trauma. Entonces es una combinación, ¿no? En la que se recogen estos dos aspectos y se ofrece a las personas dentro de la sesión estos dos canales que van juntos, ¿no? Finalmente dentro y a través de la práctica. Siempre volvemos a la práctica y al cuerpo como nuestro espacio de exploración. Entonces, como te decía, por un lado tenemos los beneficios físicos, que están encaminados a la rehabilitación física, a mejorar el tono muscular, por ejemplo, que se ve debilitado por los tratamientos, a volver a hidratar y a movilizar las articulaciones, que generalmente se ven muy, muy afectadas con los tratamientos, también a cómo trabajar las neuropatías periféricas, la falta de sensibilidad en pies o en manos, falta de sueño, por ejemplo. Es súper común que las personas en un proceso oncológico tengan afectaciones del sueño, el dolor, la relación con el dolor es muy importante y a través del movimiento, a través de la respiración, trabajamos con esta parte física de las consecuencias que trae al cuerpo, ¿no? Y a la persona un proceso oncológico.
Y por otro lado están los aspectos emocionales en relación precisamente con el miedo, con la ansiedad, Ujú. con angustia, con la inseguridad. Una de las máximas que tenemos en la práctica es el hecho de crear un espacio de seguridad. Una de las primeras cosas que sientes es un paisaje incierto, es lo que te plantea el Totalmente. cáncer. No sabes qué va a pasar, no sabes si tu cuerpo va a ser receptivo a los tratamientos. Y frente a toda esta incerteza, lo que te ofrece la práctica de yoga es un espacio, ¿no?, de seguridad De en el que seguridad. tú te puedes relacionar con el cuerpo, en el que puedes dialogar con las emociones. No se ocultan estas emociones, sino que se pone sobre el tapete Sí. estas emociones y se las trabaja. Entonces, digamos que son estos los beneficios de carácter general que te puede ofrecer la práctica de yoga oncológico. Y atendiendo a las distintas facetas de la enfermedad. Tú entre que recibes el diagnóstico y los tratamientos, no hay mucho tiempo realmente, No, y porque hay te dan un diferentes diagnóstico en etapas, marzo. entiendo, claro. Sí, sí, porque el momento que te diagnostican vas a empezar con un protocolo terapéutico. O sea, o si bien es una cirugía, una quimioterapia, una radioterapia, pero de alguna manera se tiene que intervenir y entre el diagnóstico y el tratamiento van a ser unos días. Entonces, no son etapas que van como de una manera ordenada, ¿no? Entre diagnóstico, tratamiento, post-tratamiento. Son a veces etapas, emociones, situaciones que se superponen unas a otras. A veces personas vienen cuando ya han acabado el tratamiento y te dicen, todo ha ido bien, sin embargo, ahora tengo muchas ganas de llorar. O sea, durante todo el proceso estuve súper bien, súper tranquila, aparentemente, porque tienes que sostener el Es, proceso. Dice, y ahora que se supone que estoy bien, es cuando empiezo a llorar, cuando me empiezo a sentir mal. Claro, es porque realmente cuando tuviste el diagnóstico no tuviste el tiempo para que se manifiesten esas emociones, manifieste. para que se manifieste ese miedo. Y muchas veces, y muchísimo en las mujeres, el hecho de tener que sostenerse fuertes para demostrar a la familia que son capaces de sostener por sí mismas la situación. Correcto. Porque se desconfigura todo el sistema de cuidados de una familia cuando la mujer es la que padece la enfermedad. Se gira, claro. Claro, la cuidadora es la que de pronto se debilita, entonces la cuidadora de pronto asume ese papel de no, no, yo sigo cuidando, ¿no? Y una forma de cuidar es yo ser la fuerte, no dejar que se transparente esto que estoy sintiendo, y es complejo. Y a veces el espacio de la práctica se convierte en este lugar donde la persona sí que manifiesta lo que es sus inseguridades, su tristeza, su miedo, su dolor, sus duelos por la pérdida, perder un pecho tiene un proceso de duelo, ¿sabes? Hay algo Correcto. que estás parte de ti misma No nos y estás preparan para este tipo de sentimientos al final. para las despedidas, ¿no? A veces yo, por ejemplo, sí que le recomiendo a mis alumnas cuando te dicen, no, es que bueno, ya viene mi cirugía, pues pon un altar para tu pecho, ¿no? O sea, has Correcto, disfrutado de ese pecho o has amamantado con ese pecho, o sea, es una parte de ti, despídete de esa parte de tu cuerpo, date ese espacio, a veces o si quieres poner una foto, una vela, lo que haya significado para ti, correcto, pero darle un correcto. lugar a la emoción también, ¿no? Y no simplemente, bueno, es que es lo mejor porque es lo que se ha de hacer. Claro que es lo que se debe hacer, pero tiene un impacto emocional y tiene un impacto también luego a nivel de tu intimidad, de tu vida privada, ¿no? Entonces, hay que darle un espacio para vivir Sí. esta faceta de Y estos microduelos. reconocer lo que te está sucediendo, ¿no? Ser más consciente, la aceptación, ¿no? También que a veces cuesta muchísimo en procesos de este tipo, la aceptación sobre lo que está sucediendo, ¿no? Lo que tú decías, que hay muchas mujeres que se ponen fuertes y dicen, no, yo estoy aquí, estoy bien, y luego pues se derrumban. Y aquí me ha gustado mucho algo que has dicho, Adriana, que has dicho de generar un espacio seguro, ¿no? Cuéntanos un poquito más. ¿Qué es un espacio seguro? Un espacio seguro, o sea, como te digo, siempre volvemos hacia la práctica, no vamos, Correcto. siempre desde la práctica de yoga es el Sí, lugar sí, en el que sí, nos vamos a sí. centrar. Y dentro de esto sí que tenemos una forma de estructurar las sesiones que quizás es un poco distinta a lo que sería una clase habitual. Tenemos una parte generalmente que es de escucha activa en la que sí hablamos.
escuchamos un poco cómo se encuentran las personas, a veces habla una, a veces hablan dos, dependiendo. Es importante saber cuál es el tono, el espíritu de la práctica, pero la Ujú. escucha activa sobre todo se centra en aquello sobre, sobre el territorio que nosotros obramos, que es el cuerpo, ¿no? Es escuchar esos cuerpos lo que te están diciendo, porque tú puedes ver una persona que te diga que está fantástica y está rígida. Entonces, Correcto. te está diciendo algo que su cuerpo no está No diciendo, está está diciendo algo enseñando. distinto. Entonces, se trata de mantener esta escucha activa y a partir de esto, crear ese espacio donde se genera un lugar en el que se pueden expresar o entablar estos diálogos sobre lo que estás sintiendo. Generalmente trabajamos en grupos pequeños, no son grupos grandes, porque en un grupo pequeño te sientes como mucho más acogida. Y a nivel físico, en la práctica, establecemos ese espacio de seguridad a través de la utilización de muchos soportes que te permiten adaptar la práctica. Es Ujú. decir, reconocer en qué estado está tu cuerpo y adaptar las posturas habituales de yoga a esas necesidades de tu cuerpo. Entonces, Ujú. tú necesitas quizás tener un par de soportes para hacer una postura del triángulo y esos soportes tienen que estar bien constituidos, bien Constituidos. ordenados, para que tú tengas esa forma de relacionarte con tu cuerpo dentro de la postura y te des seguridad, puedas sentir la seguridad en tu cuerpo. Y por otra parte, por darte un ejemplo a nivel físico, y por otra parte a nivel emocional, a través del lenguaje con el que tratamos la práctica. No es un lenguaje directivo, que es bastante habitual dentro de las prácticas de yoga, sino que siempre es un lenguaje invitacional, un lenguaje sugerente en el que ofrecemos distintas opciones en cada una de las posturas que te permiten dialogarte. Esto me va bien, dialogar entre esto me va bien o esto no me va bien. Por ejemplo, puede ser una indicación como si te va bien puedes elevar el brazo, si no puedes dejarlo en la cintura. Si prefieres, puedes y dejar que la cabeza caiga hacia atrás o si no mantener la cabeza erguida. Utilizar todo un lenguaje en el que constantemente te estás preguntando, quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, qué me va bien o qué no. Y este Claro. diálogo luego se traslada luego de la esterilla, ¿no? Esto quiero o no quiero, es como constantemente, ¿no? Y esto es lo que te digo, te permite de alguna forma crear como ese espacio de empoderamiento frente a la enfermedad porque te preguntas, bueno, el diagnóstico no lo puedo cambiar, el protocolo médico no lo puedo cambiar, pero de pronto sí puedo cambiar la actitud que Mi tengo, práctica. ¿no? Ujú. Mi práctica y empezar a preguntarme frente a las cosas que me suceden alrededor sobre aquellas que sí puedo decidir qué es lo que quiero y lo que no quiero. Y Muy entonces se bueno. va creando como este espacio de seguridad en el que de manera libre siempre puedes elegir lo que te va bien a ti, no hay un juicio, no hay una norma, tú puedes elegir dentro de ese espacio y aparte tienes un soporte donde tu cuerpo no corre riesgo, porque las Ujú. posturas están adaptadas a tus necesidades y Así. para esto es lo que te digo, volvemos al principio de tienen que ser pocas personas porque no puedo tener personas que tengan una diversidad tan grande de enfermedades y que yo no les pueda dar ese trato personalizado, ¿no? Es Correcto. sentirte escuchada, es sentirte mirada y sentir que está siendo acompañado tu proceso de enfermedad, pero no desde un punto de vista medicalizado, ¿no? No hablamos de la Correcto. curación, hablamos de la sanación, que es Ujú. otro aspecto muy importante. Y en este sentido, no nos fijamos nosotros por esto en enfermedad, ¿no? Es importante que sepamos qué diagnóstico tiene la persona, es importante que sepamos cuál es el tratamiento que está recibiendo y el protocolo que tiene y la sintomatología, por supuesto, para nosotros adaptar la práctica. Pero nosotros sobre todo tenemos una mirada sobre la persona. Tú y yo podemos tener un mismo diagnóstico y seguramente lo vamos a llevar desde un punto de vista totalmente distinto, Totalmente porque distinto. nuestras trayectorias vitales, nuestros recursos, nuestras perspectivas de vida son distintas. Claro. Entonces, es fijarnos en cómo se siente esa persona en su relación con la enfermedad. Lo que a Pepita le va bien, no le va bien a Juanita. Y eso nosotros lo atendemos dentro de la práctica. Y de hecho, el enfoque de la formación que tenemos de profesores en ese sentido, si bien evidentemente aborda toda la parte de la investigación científica que existe y que se ha hecho sobre el impacto del yoga dentro del proceso oncológico, y que cada vez se hace más en distintos centros hospitalarios este tipo de investigación. Y abordamos también la parte técnica de cómo adaptar las posturas, la parte del lenguaje también, que tiene su técnica y su metodología. Uno de los aspectos fundamentales que intentamos transmitir en la formación es la importancia de
cuál es el lugar que tú ocupas como facilitadora de esas sesiones. ¿Cuál es correcto. esa capacidad de desarrollar destrezas para observar aquello que las personas necesitan Necesitan en y que ese tú preciso momento, ¿no? y que tú facilitas a través de la práctica? No se trata de hablar, se trata de facilitar a través de la práctica, el soporte que yo le doy, la postura que le ofrezco, la manera en la que hablo con esa persona, todo esto, ¿no? Como creando un andamiaje que le sostiene y le da ese espacio de seguridad a la Eso. persona. Esa persona sabe que entra ahí y se siente segura y que está bien. O sea, Y que no se le va a no es exigir una... nada en esa práctica, ¿no? Que eso al final es importante también, creo. Exacto, Porque es un debes saberte espacio de... de seguridad y yo creo que te debes haber encontrado, Adriana, casos increíbles, ¿no? En estos espacios. Han habido situaciones como, bueno, son ya bastantes años también, por ejemplo, trabajo en Fundación Cálida, donde hay mucha rotación también de personas y siempre digo, es como un lugar es como una especie de laboratorio, ¿sabes? Pero humano, en el sentido de, volvemos a lo mismo. Por una parte, te permite diversificar muchísimo la práctica, tienes que utilizar muchos recursos, al tiempo ser muy creativa para realmente abastecer Correcto. aquellas necesidades que se te presentan. Pero también, sobre todo, es esta parte más de calado humano, ¿no? De comprender a las personas sin ningún tipo de juicio lo que les está, aproximarte a lo que les está sucediendo y acompañar aquello que les está sucediendo, ¿no? Entonces, es lo que te digo, puedes encontrarte con personas que tienen una enfermedad muy compleja, con unos tratamientos muy exigentes y sin embargo cuentan con muchos recursos Ujú. emocionales, familiares, sociales, para llevar de una manera bastante estable, digamos, su proceso. Otras personas no cuentan con este tipo de recursos y no te hablo ni siquiera de situación económica, ni mucho menos. O sea, es que realmente la enfermedad te lleva a un punto tan privado, tan íntimo, que hablamos de otro tipo de recursos, hablamos de los recursos que como persona realmente tienes, ¿no? Y entonces, frente a estas situaciones, evidentemente se dan situaciones de personas que se pueden romper dentro de la práctica y se rompen dentro de la práctica porque es el lugar para hacerlo, porque es el espacio de seguridad donde pueden hacerlo. Y asimismo, como tienes que tener las herramientas para acompañar a esa persona, también ves cómo en las prácticas en grupo esto genera también una red de soporte y Wow, una forma muy intuitivamente humana de cultivar aquello que es la compasión entendida desde nuestra disciplina de yoga, ¿no? En el correcto. que las personas desarrollan también esta capacidad humana de acompañar el dolor de la otra persona, empatizar desde tu dolor, desde lo que a ti te está sucediendo con el dolor de la otra persona y saberlo acompañar. Y yo creo que dentro de las cosas que yo he vivido, las experiencias más importantes, más profundas, son precisamente estas, donde no solo yo estoy facilitando un espacio, pero Correcto. ver cómo dentro de ese espacio hay un espíritu humano que sostiene y se sostiene y se sostienen unas a otras, nos Otros. sostenemos unos a otros. Mm, Y esto creo que es lo que es maravilloso, hace que esta práctica sea maravillosa y sí, también responda a un momento específico de la vida de las correcto. personas, porque no es que en otros espacios de yoga no se den este tipo de situaciones, pero evidentemente al estar en un momento tan sensible, siempre digo esto, da igual si una persona tiene 60 años y la otra tiene 30. Es que la tesitura de la vida por la que se está poniendo en juego es la misma. Entonces, Correcto. el vínculo es mucho más profundo. Tiene, Ujú. estamos hablando de otro paisaje, definitivamente. Y Sí. yo creo que dentro de esto he vivido y te hablo también el hecho de poder compartir, ¿no? La alegría cuando hay procesos que son favorables y personas ya se ponen, Positivos. que esto también es súper importante y existe mucho. Y también el hecho de, por ejemplo, el acompañamiento hasta un proceso de muerte, ¿no? Y tener la entereza, ¿no? Para acompañar
estos procesos y perderle un poco de miedo a esta parte también de la muerte, ¿no? Que forma parte, es una parte constitutiva de nuestra vida. O sea, la vida, Correcto, o sea, si hay algo que seguro va a suceder, es que vas a morir, ¿no? Sin embargo, correcto. es como nos han enseñado como esto no lo queremos ver, cuando es lo que va a pasar. Bueno, también yo supongo que es un poquito cómo nos han enseñado a ver el tiempo, ¿no? Porque yo creo que esto, vemos el tiempo como una línea que termina, ¿no? Empieza aquí y termina aquí, cuando creo que el tiempo en estos procesos se transforma, ¿no? Y cambia, porque yo creo que debes ver tu vida de otra manera en ese momento. Y Mira esto que es de hecho, el tema del tiempo como antropóloga, o sea, en mi faceta como antropóloga siempre fue algo que me fascinó ver cuáles las diferentes perspectivas del tiempo que tienen las culturas. Y por ejemplo, en las sociedades tradicionales africanas, el tiempo no pasa, el tiempo es estático. Somos los seres los que transcurrimos por el tiempo y ellos dividen entre lo que es lo visible y lo invisible. Por lo tanto, por ejemplo, la muerte simplemente es pasar a un estado distinto, pero sigues estando porque el tiempo es estático. Y es cierto lo que tú dices, es como esta visión de progreso también, ¿no? De progreso, que también es como mucho, muy capitalista, de acumulación, ¿no? Vivimos en un correcto, sistema que tiene que ver con todo esto, ¿no? Acumulo experiencias, acumulo carreras, acumulo títulos, acumulo correcto. prácticas, cuando la vida realmente va un poco de otras cosas. Y en este sentido sí me gusta más pensar a la vida más que una línea que va hacia adelante, como todo el ancho, ¿no? De lo que Mm. vives en cada momento, ¿no? La vida es mucho más ancha que larga a veces. Y Aquí me que gusta voy. pensarla así, ¿no? Es todo lo que vives. Y en un proceso oncológico creo que ves esa línea hacia los costados, ¿no? No tanto la línea hacia adelante, que está muy presente y es la que provoca miedo, pero sí te permite ver como más las distintas capas que vives en tu vida, las distintas personas que acompañan tu vida, las distintas posibilidades, el abanico de posibilidades que hay, ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, he vivido muy de cerca a un niño que sufrió de cáncer y una de las preguntas que me surgen con esta conversación que tenemos ahora es, creo que la mente de un niño con cáncer es muy distinta a la de un adulto, precisamente por cómo ellos ven el tiempo. Sí, ¿Qué crees tú sobre esto? mira, hemos hecho una edición de la formación de yoga de yoga oncológico pediátrico, haremos una el año siguiente, y era súper interesante. Una de las cosas que nos mencionaba la psicooncóloga pediátrica, nos decía, un niño es que incluso media hora antes de morir sigue teniendo ganas de jugar, porque para el Sí, niño el tiempo es el tiempo del juego. qué Entonces no bueno. concibe esto de, bueno, Increíble, entonces increíble. es una forma de abordar totalmente distinta. El tema es cómo la familia y el entorno llevan la enfermedad, ¿no? Y existen dentro de la infancia pues distintas etapas, ¿no? Y también distintos grados de madurez, pero evidentemente la forma de abordar la vida y la muerte es distinta. En la infancia permanentemente tenemos pérdidas, pérdidas del juguete, pérdidas de la mascota, pérdida porque mi padre este se va a trabajar o mi madre tal. Es decir, vivimos en una relación un poco más constante con estos procesos vitales y Ujú. aprendemos a desarrollar como recursos frente a estos procesos vitales. Y es absolutamente distinto para los niños lo que puede significar. Y curiosamente, una cosa que me parece fascinante es que le dan muchísima más importancia a los vínculos que no al tiempo. Tiempo, La wow, capacidad de vincularse con sus pares, con su padre, tener tiempo o no con sus con amigos, sus con sus amigos. amigas. O sea, allí radica la importancia de lo que sucede en la relación con la enfermedad, cuánto la enfermedad les permite o no mantener estos vínculos o la relación con el juego, por ejemplo. Y no es tengo que superar Increíble, esto porque luego de la enfermedad quiero hacer esto, porque yo quería hacer esto, porque yo me había planteado hacer esto y tenía planificado. No. Entonces es como muy distinto, ¿no? Y allí volvemos, ¿no? Cuando somos adultas o adultos te pone este punto de para, o sea, párate a pensar lo que estás haciendo, párate un momento, o sea, el cuerpo te está, o sea, este instrumento que no es simplemente un instrumento, es tu conciencia física, te está diciendo, stop, mira qué estás haciendo con tu vida.
y cómo quieres llevar esa vida, ¿no? Y es, por eso todas estas narrativas que existen en relación con la enfermedad de guerreras o no guerreras, de luchar y de tener la victoria frente a la enfermedad, para mí es una forma, eso, bastante nuevamente volvemos a este sistema de tienes que ganar, no se puede perder, y es Como si como, fuera un concurso, ¿no? De venga, va, tenemos que ganar y llegar hasta el final, ¿no? claro, la Como una vida, obligación. el premio de la vida no es tener 90 años, ¿no? El premio de la vida es ¿No? vivirla de la manera más coherente dentro Y que te de haga feliz. de las posibilidades que se te han presentado, claro. No tenemos todas las Correcto. mismas posibilidades, pero dentro de los recursos que tienes es intentar vivir de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces creo que esto este diálogo está como muy presente en un proceso, en un Dentro proceso. de esto. Mm. Y Wow. es lo Has hablado en varias ocasiones del sistema sanitario. Estás trabajando, ¿no? Muy de cerca con diversos centros. Cuéntanos tu experiencia, cómo se vive, cómo han introducido estos centros sanitarios, porque hablábamos también, ¿no? De la medicina tradicional, la medicina alternativa, y el yoga está ahí, que se está metiendo poquito a poco en muchas facetas de nuestra vida. ¿Cómo está en el tema oncológico? Bueno, siempre la perspectiva de yoga, del yoga oncológico se plantea como una complementariedad, dentro de la oncología integrativa sí que se denomina como una terapia complementaria. Terapia complementaria, ¿por qué? Porque existen estudios que han podido determinar el impacto y han podido medir el impacto que el yoga tiene y los beneficios que tiene dentro del proceso oncológico. Esto determina que dentro del paraguas de la oncología integrativa se denomine una terapia complementaria y el yoga entra como una de las terapias cuerpo-mente que contempla la oncología integrativa. Ujú. No obstante, esto es algo que tampoco está totalmente socializado en el mundo sanitario y en el mundo médico. Todavía existe mucha reticencia porque se ha hablado en otros tiempos de terapias alternativas. Aquí, Claro, lo sí. alternativo quiere decir que se opone o sustituye a el tratamiento médico. Y por eso es súper importante el manejo que hagamos del lenguaje y la forma en la que expliquemos lo que es este tipo de terapia, o yo no tengo ningún problema, o sea, en denominarlo como actividad complementaria también, si esto permite que dialoguemos de mejor manera y nos entendamos mejor de lo que estamos hablando. Y lo que hace precisamente es, pues el tratamiento lo que va a dedicar, se va a dirigir es a curar la enfermedad y las terapias complementarias o actividades complementarias van a abordar todos aquellos aspectos que la medicina no contempla, que es mejorar la calidad de vida de la persona, que la persona tenga recursos propios, espacios propios para transitar de mejor manera la enfermedad. Entonces no son nunca una contradicción, son una complementariedad. ¿Qué mejor que para un oncólogo que su paciente tenga sea más receptivo al tratamiento, por ejemplo, y tenga una actitud más abierta en relación con la enfermedad? Mejor esto, ¿no? Que generar una resistencia. Correcto, Y es lo que te correcto, permite y es lo que te ofrecen las terapias complementarias o las actividades complementarias. Pero ya te correcto. digo, esto no es fácil necesariamente Me comunicar en el imagino. mundo médico, etcétera. Pero poco a poco hemos ido haciendo ese trabajo, un trabajo bastante importante de divulgación de este tipo de, de- opciones que pueden tener las personas en el momento de abordar el tratamiento oncológico y hemos empezado a trabajar con centros hospitalarios. Hemos empezado a trabajar, estamos, bueno, implementando un programa, perdón, ahora mismo en diversos centros hospitalarios en los que ofrecemos sesiones semanales de yoga oncológico y está habiendo cada vez más apertura por el personal sanitario. Esto también se ha de decir que es porque más oncólogas, oncólogos, enfermeras, pues practican yoga. Y entonces ya como que dicen, bueno, pues esto me sienta bien a mí porque no les va a sentar, porque no les Porque, va a sentar bien a las correcto. personas con cáncer, ¿no? Y si es un yoga adaptado y en definitiva, pues puede ir como muy bien. Entonces, en el caso de España, afortunadamente, todavía existe una sanidad pública que ofrece atención gratuita a las personas con cáncer. Esto te digo aquí porque no todos los países tienen un sistema No, no, sanitario que responda de correcto. esta manera.
y aunque esté bastante debilitada este sistema público de sanidad, debemos agradecer que existe. Sí, continúa. Y entonces lo que hemos hecho es, a través de la conformación de la Red Internacional de Yoga Oncológico, hemos creado un acuerdo con una entidad que nos proporciona o nos facilita el vínculo con los centros hospitalarios para ofrecer estas sesiones de yoga oncológico. Y es lo que es en la faceta que estamos de ofrecer de manera bueno, gratuita en los hospitales estas sesiones para que las personas, así como reciben su tratamiento médico de manera gratuita, bueno, a través del pago de los impuestos de los ciudadanos en todo caso, Correcto. reciban estas sesiones de yoga que son financiadas por esta entidad o por entidades que nosotros también estamos a través de la Red Internacional de Yoga Oncológico, Colaboradores, ¿no? colaboradores externos que permiten que las personas accedan de manera gratuita a este tipo de servicio. ¿Y los centros hospitalarios os facilitan un espacio para estas sesiones? Sí, precisamente el vínculo que te decía de esta entidad es que ha diseñado, hay todo, esto sí es como un plan más generalizado en el que los hospitales están haciendo una humanización de los espacios hospitalarios. Se llama como un plan genérico que existe, que están implementando tanto desde el sector público como desde el sector privado. Y que Ujú. lo que busca es que no haya tanto impacto hospitalario del espacio, por ejemplo, de las salas de espera. Entonces, este programa lo que hace es modificar las salas de espera para que sean espacios más agradables, en los que hay libros, lámparas, sofás que son más cómodos, porque una persona a veces puede pasarse todo el día en el hospital. Entonces, Claro. estar en un espacio más agradable que no en una silla dura de plástico, pues es mucho más favorable. Y además, dentro de estos espacios ofrecen actividades, mindfulness, arte terapia y, en este caso, pues yoga oncológico. Y es así, de esta manera, como hemos logrado entrar en los centros hospitalarios. Increíble. Es fantástico saber que a mí me parece magnífico esto de ver que no es simplemente una iniciativa particular del yoga, ¿no? Sino que realmente está viendo una mirada distinta a lo que es Distinto. un proceso oncológico. Bueno, Entonces se es está trabajar en... humanizando un poquito más, ¿no? También, que esto es súper importante. Wow, Sí, pues esto me parece súper interesante porque es un mundo que evidentemente desconocía, por eso tenía tantas ganas de hablar contigo y que me estés explicando esto de los centros hospitalarios, que ya había leído evidentemente algo por tu evolución dentro de este tema, pues me parece increíble y tenemos que sentirnos muy agradecidos. Y aprovecho que estamos aquí a hacer una llamada, si alguien está escuchando esto, pues que y quiere colaborar de alguna manera con vosotros. Ahora al final me gustaría que también explicaras cómo la gente te puede contactar. Pero hemos hablado de todo este yoga oncológico, de qué es, cómo puede ayudar a las personas. Pero también me gustaría, por si alguna profesora de yoga nos está escuchando, evidentemente yo soy una de las primeras interesadas, Em, háblanos de las formaciones, porque creo que debe ser muy importante que un profesor de yoga, un guía, ¿no? Un facilitador, tenga conocimientos sobre esta temática si quiere empezar a guiar a estas personas. Cuéntanos un poquito cómo funcionan tus formaciones y dónde te pueden encontrar estas personas que nos escuchan. y bueno, es fundamental tener una formación para poder ofrecer un servicio que realmente sea profesionalizado. Tenemos que tener conciencia que estamos hablando de un colectivo, de un grupo que pasa por unas circunstancias específicas y necesitas tener los recursos para ofrecerle y abastecer las necesidades que tenga esa persona. Y por lo tanto, la formación en este sentido creo que es una parte de asumir con seriedad, ¿no? El servicio que estás ofreciendo y el acompañamiento que quieres hacer. Entonces, lo que hacemos en la formación, hacemos una formación que es online, que tiene una duración de 2 meses, de 8 semanas, en la que abordamos tanto aspectos teóricos como aspectos prácticos. Teóricos, de explicar qué es el cáncer, porque es importante que conozcas de qué hablamos cuando estamos hablando de cáncer, cuáles son los principales tratamientos, es lo mínimo que tienes que saber para poder interlocutar con una persona con cáncer. Piensa que una persona cuando entra en un proceso oncológico comienza a tener una serie de información y de terminología, ¿no? Sobre los procesos oncológicos. Y entonces, es importante que bueno, que tengas un conocimiento básico sobre estos aspectos.
Y luego trabajamos otros aspectos teóricos sobre fundamentos del yoga, yoga terapéutico, yoga sensible al trauma, que pueden aportar, ¿no?, en la constitución de lo que es la creación de estos espacios de seguridad y la forma práctica ya de cómo adaptar las secuencias a los Consecuencias. distintos tipos de cánceres. Entonces tenemos una parte teórica relacionada con enfermedad, con qué es el cáncer, otra parte teórica de fundamentos en las que también revisamos investigación científica que se ha hecho en relación al yoga con el cáncer, y luego tenemos la parte práctica. Y dentro de todo esto tenemos profesionales externos que acompañan la formación, tenemos la participación de una oncóloga integrativa, tenemos la participación de un investigador, un médico investigador en cáncer, tenemos el acompañamiento de una psicooncóloga, acompañamiento también de una nutricionista, que es un aspecto también interesante porque siempre nos Importante. como profesores de yoga sobre este aspecto, la participación de una especialista, María Macalle, que de hecho es la que lleva Fundación Rádica, sobre yoga sensible al trauma, que es vital y transversal, como te he dicho, dentro de la metodología. Y bueno, pues yo llevo toda la parte como general de todos los contenidos y de todos los aspectos. Y sobre todo lo que te decía, esta intención de ser un proceso en el que a mí siempre me gusta hablar no solo de formación, sino de transformación, ¿no? De qué lugar, desde qué lugar humano estoy entablando este acompañamiento a través del yoga con las personas. Y esto creo que es importante. La forma también en la que está hecha la formación, aparte de llevar todos estos contenidos a nivel de contenido, trabajamos con mentoras que acompañan a través de pequeños grupos. Dividimos al grupo grande de la formación en pequeños grupos, que cada grupo tiene su mentora también para hacer un acompañamiento, porque es verdad que es una interpelación a veces compleja, ¿eh? A la que te expones cuando haces la formación, porque de Es pronto te que empiezas a preguntar sobre ti mismo, muchas sobre cosas. los personas que hayas podido acompañar o experiencias que hayas podido tener, puede tener su nivel de intensidad. Entonces siempre estamos cuidando, siempre vamos con esta perspectiva de cuidar al cuidador también, ¿no? O sea, Mm. tenemos que cuidarnos entre nosotros también y por esto tenemos las mentoras que son las que acompañan la formación. Tienes 2 meses, hacemos en directo las sesiones, es algo que siempre hemos defendido mucho, hacer las sesiones en directo porque Mm, como te digo, es un grupo humano que también vamos entablando diálogos a través de los directos, personas con cáncer a veces que participan directamente de la formación o en el que podemos contar las experiencias que hemos tenido y todo esto forma parte de la formación, todo esto Ujú. nutre los contenidos de la formación, no solo la parte teórica que tú puedes entregar, sino lo que sucede con el grupo humano con el que estás compartiendo esta experiencia. Ujú. Entonces, estos directos quedan grabados, esto sí, durante 6 meses, en una plataforma en la que tú puedes acceder luego, durante 6 meses, a estos contenidos. Pero el grupo es cerrado, porque lo que sucede con este grupo es la formación Ahí de este queda, grupo, de este ¿no? grupo. Y una vez acabada la formación, hay dos posibilidades. Una, que tengas la certificación de 30 horas de asistencia de haber participado del curso, y la otra es de 40 horas. Para la de 40 horas se hace una evaluación, has de presentar una evaluación en la que presentas un caso concreto de una práctica, ya sea un grupo o una persona, desarrolles a través de un documento este caso y luego ofreces una práctica. A través de Zoom, asimismo, hacemos las sesiones y en estas prácticas es interesante porque también el resto del grupo puede participar de las Qué evaluaciones. interesante. Claro, y el momento que tú ves por qué tu compañera está planteando esta secuencia, este caso, también es una forma súper importante de la formación porque dices, bueno, yo hubiese hecho esto, oh, mira, qué interesante cómo ha hecho esto, a mí no se me hubiese Sí, ocurrido, oh, mira, porque claro, estamos hablando de un grupo profesional, que ya tenemos nuestra experiencia, correcto, correcto. y entonces hay un Qué intercambio. bonito, qué Y a bonito. partir de ahí, una vez acabada la formación, existe, que es esta Fundación Rádica, que es con quienes ofrecemos la formación, y luego existe la Red Internacional de Yoga Oncológico, que es como otra entidad aparte, pero que estamos hermanadas, digamos, en las que las personas que han superado la evaluación, si les apetece, pueden pasar a formar parte de esta red, que es una red profesional, en la que ya ofrecemos formación continua sobre temas Continúa.
científicos, encuentros que hacemos encuentros online, hacemos encuentros presenciales también, encuentros con profesionales. Aparte Qué hay una página interesante web en la que también puedes divulgar en dónde estás haciendo las sesiones, lo que estás dónde haciendo. estás trabajando. Publicamos periódicamente artículos vinculados con el tema del yoga, cáncer, etcétera, y las participantes de la red también pueden participar con sus artículos, etcétera. Entonces, digamos que eh, todo ha sido una construcción orgánica, ¿no? De este camino que ha ido sucediendo, que viene desde, yo qué sé, la propia experiencia personal, luego el acompañamiento a personas con cáncer, la formación, porque ya los Así, profesionales se venían interesando en el tema, y luego la creación de una red profesional que ha claro. sido precisamente la que nos ha permitido tener la fuerza o digamos, sí, bueno, la representación La base, ¿no? La institucional base para poder entrar. y la representación institucional para empezar a trabajar con hospitales públicos. Porque es muy distinto que tú digas, mira, yo hago esto y que el hospital te abra las puertas. Ah, mira, somos una red profesional especializada, profesionalizada, somos un equipo de personas que estamos trabajando y como entidad ofrecemos este servicio. Entonces, Wow. claro, esto nos ha dado fuerza para poder desarrollar este Totalmente, proyecto totalmente. en hospitales, si no, yo creo que hubiese sido muy, muy difícil, porque nosotros entramos como red internacional, Correcto, no, 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 no a totalmente. O título sea, personal. y yo ya te digo, hoy me has abierto una puertecita. Yo soy gran fan de todo lo que es la parte más terapéutica del yoga y creo que esto es maravilloso. ¿Cuándo va a empezar la siguiente formación? Si hay alguien que estuviera interesado en participar. La siguiente formación iniciamos el lunes 30 de septiembre y será hasta el 20 de noviembre. Y Ujú, bueno, les invito a participar. Yo creo que es una formación que ha sido desde los contenidos, está trabajado con muy a nivel teórico, está trabajado desde un punto de vista muy eficiente, a mucha conciencia de la importancia que tienen los estudios científicos con profesionales de alto nivel, que son las personas que participan dentro de la formación, que tienen muchísima experiencia trabajando con personas con cáncer, tanto en el sector público como en el sector privado, que también creo que es algo muy importante. ujú. Y luego está trabajado también con mucho corazón. Yo creo que hay tanto las mentoras también son personas que están trabajando ya, que tienen experiencia trabajando con personas con cáncer y que también aportan este contenido, ¿no? Y son como pequeños faros dentro de la formación que Ujú. te van iluminando en el camino, ¿no? Y creo que las personas que deciden en un momento determinado hacer la formación es porque no es una apuesta profesional necesariamente de yo quiero esto a nivel Mm, profesional, sino es un llamado humano, ¿no? De hay algo dentro de mí que quiere ofrecer sí. humanamente esto a otras personas. Y creo que esa es la base y el fundamento de esta formación, ¿no? El hecho de que ponemos el corazón por delante cuando entramos en este Sí. espacio, ¿no? Y creo que es Bueno, solo escuchándote, Adriana, ya se nota que pones el corazón y el amor en todo este proyecto. Es algo que me ha fascinado escucharte y la verdad es que se me han quedado un montón de cosas por preguntarte y por hablar. Pero creo que deberíamos esto ya dejarlo para otro podcast, pero ya tengo uno preparado para volvernos a reunir muy porque bien, además no sabía que eras antropóloga y esto me ha abierto un mundo aún más grande, porque creo que podríamos profundizar mucho sobre, porque hay cosas que me interesan mucho también a nivel de este yoga oncológico, el tema de la muerte, de la vida, de cómo afrontar todo esto, ¿no? De cómo preparar a alguien. Y creo que esto lo deberíamos dejar para otro podcast porque hoy tampoco queremos fantástico. alargarnos y no quiero robar más tu tiempo. Pero antes de cerrar, siempre cierro las entrevistas con una batería rápida de preguntas para profundizar más quién es Adriana. Pero antes de terminar, ¿quieres añadir algo? ¿Te has quedado con ganas de decir algo o te apetece lanzar algún mensaje, ya sea a esas personas que nos estén escuchando, que se encuentren en un proceso oncológico o a esas profesoras que puedan estarnos escuchando? ¿Te apetece decirles algo?
Yo creo que es fundamental desde todos los prismas, desde que hablamos de personal sanitario, desde las personas que están atravesando el propio proceso oncológico y las personas que acompañan este proceso oncológico, darnos el tiempo de escuchar lo que sucede a la otra persona, no intervenir tanto, sino a veces es mucho más beneficioso el silencio y el acompañamiento desde el silencio y desde la escucha que desde la intervención de lo que deberías o podrías hacer, ¿no? Y esto me sirve tanto para una persona que esté en proceso oncológico, alguien que está acompañando el proceso oncológico, y también para las profesoras o profesores que están escuchando, en el sentido de decir, escucha realmente, si es que esto es algo que te lleva desde el corazón, ¿sabes? Ujú. Y déjate guiar por esa intuición. Y si te interpela, adelante. Estamos aquí y podemos hacerlo. Si no, siempre les digo a veces a los profesores o profesoras, si no, las personas con cáncer ya se buscarán sus recursos. Lo que queremos Correcto. son profesionales Dales. comprometidos que realmente les interese lo que les está sucediendo a las personas con cáncer y que quieran poner a disposición estos recursos y estas destrezas. Entonces, creo que es fundamental en todos los sentidos y socialmente más que nunca aprender a ir un pasito hacia atrás desde el silencio para escuchar y escucharnos también. Muy bonito, me encanta este final. Y bueno, Adriana, batería rápida de preguntas, ¿café o té? Café. Culturalmente, mira, el olor del café en la mañana me da una sensación de bienestar y abundancia. Es así. Te entiendo perfectamente. Tres cosas que te hacen feliz. Bueno, debo decir que soy muy afortunada porque mi trabajo me hace muy feliz y creo que esto es una ventaja, sobre todo en los tiempos que corren, y soy realmente muy feliz porque creo que guarda una coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que digo. Y entonces vivo una sensación de alineación que me hace muy feliz. Algo que me hace también muy feliz es tener espacios de silencio. Para mí, ya ves que el tema del silencio es bastante importante y el tema de la conexión. Creo que me permite tener una exploración y conexión conmigo, pero a través de la conexión conmigo, con los demás también, ¿no? De una manera como más simple. Hay demasiado ruido alrededor a veces. Y poder gozar de estos espacios, la verdad es que me hace muy feliz y valoro mucho. Y por otro lado, me gusta mucho reírme y me gusta mucho ver reír a las personas y esto me hace muy feliz. De hecho, con mi hija, una de las cosas que sana todas las cosas que pueden haber involucradas en la maternidad es que Es mantenemos una complicidad muy grande desde el sentido del humor y nos qué podemos bonito, ayudar, incluso en los momentos más complicados y difíciles, reírnos porque tenemos esta intención siempre o esta voluntad de reírte. Y también me gusta mucho ver reír a las personas. Cuando voy por la calle y veo a dos personas o una persona que se está riendo un montón, me genera una sensación de felicidad. O sea, es algo que lo recibo como agradecimiento de cómo se está riendo esta persona. Me gusta, creo que es fundamental el sabernos no solo sonreír, sino reír. reír, Y dentro de las totalmente, sesiones de yoga oncológico muchas veces nos reímos, porque la verdad es muy complejo lo que está sucediendo y tiene su parte dramática, pero también nos podemos reír de esa parte dramática, ¿no? Y eso le quita totalmente, hierro. qué bonito. Adriana, me estás poniendo los pelos de punta. Muchas gracias. Gracias a Em, ti. ¿Dulce o salado? Salado. Soy más de salado, definitivamente. Sí, sí. Mira, escena de película preferida. Ya sé que puedes tener muchas, porque yo, por ejemplo, tengo muchas películas preferidas, pero esa escena que siempre queda ahí en tu mente. Yo creo que hay muchas y bueno, depende de los momentos también, a veces en los que estés y tal, pero hay una escena de una película que es una película Mala Sangre de Leos Carax y que es una película, bueno, no sé, de los años 80 ya, pero es una película de amor, definitivamente, y es curioso porque es un personaje que es un personaje que es un poco, bueno, está metido en un mundo oscuro, suburbios de París, etcétera, y hay un momento en que se descubre enamorado. Y en ese momento es una escena que tiene aparte como banda sonora de fondo, Modern Love, con la versión de David Bowie,
y es un tipo que también hace un poco de danza y en ese momento cuando se descubre enamorado empieza a correr y a sentir en el cuerpo el enamoramiento, ¿no? Como todo el mundo siempre habla del enamoramiento como flores y algo expansivo y no, él realmente dice como, hostia, esto es algo como muy fuerte, o sea, me está cogiendo de alguna manera el cuerpo, ¿no? Cuerpo. Y esta escena me parece fantástica porque expresa Fantástico. esa como explosión, torpeza y sorpresa, ¿no? Al descubrir este sentimiento. Qué bonita, pues la voy a mirar. No la Sí, conocía sí. esta película, No, me esta la película apunto. me encanta, es con Juliette Binoche de protagonista, que es una de mis actrices Pues esta me favoritas, la y está apunto, muy Mala bien. Sangre. ¿Y cuál era el trabajo de tus sueños cuando eras pequeñita? Mm, no sé si de pequeñita tuve algo tan fijo, pero sí cuando fui un poco más grande, yo qué sé, ya a los 12 13 años, ¿no? Tenía ganas de trabajar, siempre pensaba trabajar como en relaciones internacionales. El tema de conflictos, resolución de conflictos, y esto me llamaba mucho la atención. Y en mi faceta como antropóloga ya se me fue esta idea de trabajar en estas entidades así internacionales porque descubrí a lo largo del tiempo que lo que me gusta es trabajar directamente con la gente. Con la Entonces, gente. sí que he trabajado en proyectos de cooperación, ayuda humanitaria en zonas de conflicto también. Es decir, que de alguna manera resolví este deseo que tuve, pero ya descubriéndome como una persona distinta, ¿no? No, los espacios estos de poder a mí no son los que me convocan realmente, sino más bien siempre me ha gustado el trabajo a nivel Con la comunitario. gente. Wow, qué bonito. Y por último, ¿cuál es tu superpoder? Mi superpoder, yo creo que es la convicción que tengo sobre lo que hago. Creo que Correcto. realmente eso es mira, aun cuando en momentos de vulnerabilidad personal que puede estar atravesando, el hecho de estar convencida de lo que hago en mi vida, con el trabajo, con las personas y demás, creo que es lo que vuelve como si fuese un Iyengar de mi vida, ¿sabes? Como que me estructura, me alinea Sí, nuevamente sí, sí, sí. y me da fuerza y me hace sentir y siento que desde ahí puedo compartir de una manera amable, honesta, humana con las personas. Y esto yo creo que es estar profundamente convencida de lo que hago, ¿no? En mi día a día. A mí me has inspirado hoy, ya te lo he dicho, me has descubierto una puertecita aquí muy bonita. Me gustaría felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Me parece increíble. Además, es como ir en contra de un sistema, ¿no? Y esto es algo que lo hacen las personas al final. Muchas gracias por tu tiempo. Hemos hablado y espero que la gente que nos haya escuchado le haya quedado claro, ¿no?, qué es el yoga oncológico, pero invito a cualquier persona que sienta interés o que quiera conocer más cositas. Lo dejaré todo en las notas del podcast, dejaré tu página donde te pueden encontrar. Y lo dicho antes, que si alguien quiere apoyar a este proyecto, ya sea como voluntario, como económicamente, que por favor se pongan en contacto contigo porque creo que el mundo se cambia con las personas y con los movimientos de estas personas. Y enhorabuena de verdad, Adriana. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en este momentito, Gracias a en ti. este momento yin, que es para mí también creo que es muy importante que estas mujeres paren, ¿no?, su día y puedan escuchar estos temas tan interesantes. Así que espero Gracias a tenerte ti, pronto. Aida, por habernos, digo, ofrecido este espacio, porque es cierto un poco lo que tú dices, o sea, ya no trabajábamos solo en una clave de personas, sino de red, que es lo que somos una gran comunidad que estamos trabajando, y esto no nos gusta decirlo mucho en la red. Nos conjugamos en plural, porque somos muchas las que estamos haciendo, y eso también es lo que nos da la fuerza. Por esto les invito a visitar la página web, allí también tenemos una parte en la que podéis colaborar precisamente para que estas sesiones en Perfecto. espacios en la sanidad pública puedan ser gratuitos para las personas con cáncer. Así que te agradezco infinitamente el espacio y también me encanta proyectos como el tuyo que permiten conectar a la gente, ¿no? Con otras cosas que estamos haciendo personas. Es que hay muchas cosas Correcto. que están sucediendo en el Muchos. Y mundo que y la lo que tenemos que hacer gente, es sumar. correcto.
Y la gente tiene que transmitir, ¿no? Lo que está haciendo porque es muy bonito, porque al final todos estamos trabajando para ayudar, para hacer cosas y para inspirar, que de eso se trata, inspirar a que la gente se mueva. Así que, Muy Adriana, bien. muchísimas Gracias, Aida. gracias y espero verte muy pronto aquí. Perfecto, encantada. Gracias. Hasta Adiós. luego.